Se me fue el pedo. Hola, bienvenidos a Domisaurios, el podcast, donde dos treintañeros tratamos de entender la vida. Antes que nada me presento, yo soy Monty, y mi dato curioso del día de hoy es que hay animales como los elefantes, los pingüinos, los monos, que también hacen rituales funerarios. Hola, yo soy Nati. Mi dato curioso es que este año 2022 es el año del tigre y los bengalíes que creen que son tigres, por lo tanto, ¿quién cree que va a ganar el Super Bowl? El tema de hoy va a ser un tema un tanto cuanto sensible, porque pues, a mucha gente le cuesta como que tomarlo, porque siempre lo ven como que relacionado con la muerte y no siempre es así. El tema de hoy que vamos a tocar es el duelo. Y para eso traemos una invitada súper duper especial, la psicóloga Janet. Precisamente nos viene a platicar un poquito del duelo y tal. Pero bueno, antes de eso, pues ¿por qué sale esto, no? Hace poco estábamos dando vueltas ahí por Twitter y precisamente nos encontramos con una nota, es del país, es en España. Cabe recalcar porque traigo datos españoles. México... Porque pues muy internacionales somos, ¿verdad? No, más bien porque México no hay cifras oficiales, entonces, Bueno, pero encontramos un apoyo en el gobierno de México, ¿no? hay oficiales, insisto con mis comillas, oficiales, ¿no? Igual que las de España y igual que las de todo el mundo, ¿no? Al final del día, aquí es muy variable porque pues pueden suceder miles de cosas, ¿no? Entonces, bueno, en esta nota, básicamente, nos comentaban que bueno, en ese momento 2021, porque cabe recalcar que la nota de 2021... Noviembre, ¿no? Noviembre, ajá, exactamente. Iban más de 80,000 muertos en España, que había semanas en donde el número de muertos diarios era más de 100, ¿no? Entonces, la cifra ya estaba bastante alta. Esto también quería decir, y más que nada donde nosotros lo tomamos es cómo cambió esta perspectiva de la muerte y esta despedida tan abrupta de la gente, porque al final del día, pues ya no te podías despedir de tu familiar, había veces que ya no lo veías, o sea, lo internaban y ya no lo volvías a ver. Hubo reportes en México que nada más te entregaban la cajita. Exactamente, ¿no? Entonces, el punto de esta nota era, pues, cómo todo esto había cambiado como la muerte o la percepción de perder a alguien de la gente, ¿no? Que de pronto era tan abrupto el dejar de verlo, ¿no? Entonces, pues es por esto que sale el tema. En México son unas cifras altísimas que, pues en realidad siguen actualizando, porque ahorita todavía está el Omicron, que tiene una cifra de contagio aún más alta. Parece que la Pero mortandad por es más suerte ya baja. no hay tanta porque pues, han estado vacunando. No olviden vacunarse, no caigan como los amigos de Grecia que sobornaron. Vacúnense. Y bueno, entonces, yo antes que nada quisiera saber, Nat, respecto a esta situación, ¿tú qué sabes? ¿Qué es el duelo? El duelo es una pérdida, es una experiencia dolorosa por la cual pasamos todos, pero no hay como que un duelo en específico. Hay duelos que se dan por perder una mascota, por perder un trabajo, una relación, y podemos decir que el más común es cuando una persona cercana a nosotros fallece. Ok. Entonces, pero realmente un tipo de duelo en específico no existe, a menos que desde el punto de vista psicológico. No, realmente lo que pasa con el duelo es que se considera, bueno, la definición sería como la pérdida de un objeto de apego. Al referirse al objeto no es como una cosa, sino esa es como la definición académica. Pero un objeto de apego puede ser una persona, una pareja, una relación, puede ser hasta la salud, puede ser un fallecimiento. Entonces, realmente es algo a lo que nosotros tenemos apego y perdemos y ya no lo podemos recuperar, ya no hay manera de recuperarlo. Entonces es como el haber perdido esta situación, puede ser situación de vida, persona, también objetos que tal vez para alguien son bastante importantes por una cuestión de vida, entonces sí puede referirse a distintas cosas a las que nosotros le tenemos algún afecto, alguna representación afectiva. O sea, Carmen cuando perdió su cadenita sí tuvo un duelo. Puede parecer absurdo, pero hay personas, por que ejemplo... tienen apego a lo material, ¿no? Ajá, pero puede ser que no sea material nada más porque, como nosotros lo podemos pensar, son 500 pesos y es por el dinero. No, puede ser tal vez a una persona que tiene un recuerdo de alguien muy querido, lo pierde y empieza a tener una cuestión de conflicto. ¿Por qué? Porque representaba algo.
No es como el objeto material nada más. No es el costo, sino el Exactamente. valor sentimental. Ajá, es como por ejemplo, si yo pierdo mi celular, digo, pues lo perdí y me costó tanto y me dolió, ¿no? Me lo robaron. Pero supongamos que el celular me lo regaló alguien pensando en mí, lo grabó y tuvimos una experiencia y ya no puedo recuperar eso porque representa esa experiencia. Entonces lo que me va a doler no es en sí mismo el celular, sino todo lo que representa. ¿Crees que por eso cuando terminamos una relación nos duele por la pérdida de esas experiencias? Sí, porque al final de cuentas son varias cosas. Una, la cuestión de que cuando una persona tiene una relación y más cuando son de varios años, existe ahí una dinámica, una costumbre que cuando se termina se deja como un vacío y que es como reestructuras eso. Entonces, es la incertidumbre de esa situación. Dos, también la cuestión de que pues estás perdiendo la posibilidad de poder tener muchas experiencias. De hecho, muchas personas dicen, es que yo ya no voy a poder, ya no voy a hacer, ya no voy a lograr, porque ya no está. Entonces también es el conflicto de saber que ya no vas a tener eso. Y es complicado, además de toda la parte química cerebral que se genera como un tipo de adicción. Entonces que también en las relaciones humanas, con los objetos o los símbolos, sí se maneja un poquito distinto, pero en general pues tiene las mismas fases y tiene la misma estructura. Lo cual me recuerda, hace poco estaba navegando en TikTok precisamente y justo vi un video de un chavo que jugaba Xbox con su papá, una cosa así, y entonces jugaba un juego de carreras, no sabría decirte cuál, porque creo que ni lo menciona. Y bueno, el punto es que jugaban ellos muy seguido, ¿no? Y él dice que murió su papá y entonces él dejó de jugar ese juego porque le dolía, ¿no? Y dice que ya después de unos 2 años, algo similar, él ya empieza a jugar este juego y entonces dice que va en una carrera, pero que el papá siempre le ganaba, coincide, ¿no? Entonces que va en una carrera y ve un carro fantasma, ya a veces en estos juegos que sale el carrito fantasma, y dice que estaba nada de ganarle y que le frenó, ¿no? Porque pues al final de cuentas su papá, bueno, el carro fantasma representaba a su papá, ¿no? Entonces no pudo ganarle, ¿no? O sea, para poder tener este recuerdo. Digo, me pareció curioso y solo por eso lo mencionaba. No, es que sí es cierto. Por ejemplo, van a cumplirse 2 años de que mi mejor amigo en el mundo, mi hermano, falleció. Y desde que él falleció yo no he visto La Ley y el Orden. Porque era un programa que él y yo veíamos. A él le detectaron leucemia. Y en enero del año pasado, pues como vino lo de la pandemia y todo, yo no trabajaba. Entonces, lo que iba yo a hacer era irme a su casa y estar todo el día viendo maratones de La Ley y el Orden, porque eso era nuestro ritual, nuestra diversión. Y siempre pensaba que yo iba a ser como la detective Emilia Benson. Cuando él trasciende, yo dejo de ver La Ley y el Orden. La empecé a ver apenas hace, que medio año, pero... Y es mi serie más favorita del mundo y ya es como que... no. Sí, porque la representación que tenía era la convivencia, todo este tipo de cosas, y cuando hay una pérdida cambia, entonces empieza a cambiar el concepto de esto, empieza a cambiar muchas cosas que cuesta trabajo reestructurar. De hecho, como se comentaba, el chico de lo del videojuego 2 años después, tú 1 año y medio después, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si es un proceso largo. ¿Por qué? Porque quisiéramos que fuera como una receta de hago esto y se acabó, ¿no? Es más bien una reestructura de todas las significaciones que tenemos de esa persona, de esos recuerdos, de esos sentimientos y volverlos como a reestructurar en algo que pues ya no está. Bueno, a ver, aprovechando este pie que abriste, ¿cuáles son unas etapas del duelo? ¿Son generales? ¿Son las mismas? ¿O cómo funciona esta parte? Se han identificado lo que vienen siendo 5 etapas del duelo. Estas no necesariamente se tienen que dar como en orden, se puede ir, regresar o demás, pero en sí mismo la primera etapa es la negación. ¿Qué es en la parte de la negación? Bueno, pues es como se presentan actitudes como una sobreracionalización. ¿Esto qué quiere decir? Que son personas que cuando vemos, por ejemplo, tal vez en un funeral, en una pérdida, las vemos demasiado como centradas, muy lógicas y que están demasiado como enteras, que es un mecanismo de defensa para poder evitar el impacto de esa situación. Hay otras personas que pues bueno, tratan de decir, bueno, no entiendo, no logro comprender, no logro pensar que esto es real, que haya pasado. Existe como una parte en donde a otras personas les pasa que no entienden o no logran asimilar esa realidad, lo sienten algo ajeno, que realmente es algo normal en las personas, sentir que algo que sucedió pues es ajeno a ellos, como no me puede estar pasando a mí.
Entonces, Pero entonces son dos etapas diferentes. Una cosa es, o es la misma, es no, es la negación misma, como tal. pero Ah, ok, ok, ok. exactamente, se presenta de diferentes maneras. Ah, ok. También aquí, digamos que las etapas se han definido por la mecánica, pero cada persona las vive de manera distinta. Ujú. Hay un patrón que sí se repite, si ya no se presenta este patrón y se presentan otros, pues estamos hablando de un duelo patológico, que pues después lo puedo explicar, pero ahorita sería como explicar la parte Ok. del duelo normal. Entiendo. Ajá. Entonces, la etapa de negación es simplemente el hecho de tener actitudes, comportamientos que, como nuestra cabeza, emociones, están negando la situación. Por ejemplo, la sobreracionalización es tratar de negar la situación, controlar y decir, no, todavía que no me llego. Hay otras, lo que mencionaba, la cuestión de hacerlo ajeno, porque así no me está pasando a mí, está pasando fuera de mí. Ok. Entonces, son maneras de negar la situación de esa Ok. pérdida. Después de esto sigue lo que viene la ira, que en realidad es como la mayoría de las personas lo mencionan como frustración, impotencia a la situación, el hecho de yo no puedo hacer nada para resolverlo, me siento impotente, estoy frustrado, entonces el hecho de que empieza a darse la aceptación, pero apenas de esta pérdida. Entonces hay personas que dicen, bueno, ¿qué o quién tiene la culpa de esto? ¿Por qué? Porque todavía es difícil interiorizar toda esta realidad de una pérdida, porque pues realmente si se quería algo, a alguien, una situación, pues no es como que uno diga, la perdí, pues me siento súper feliz y no pasa nada y lo voy a aceptar como la persona más madura del mundo. Realmente eso no pasa y todas las personas pasan por algún tipo de pérdida y algún tipo de dolor. Entonces, también cuando vemos ciertas actuaciones en las personas que dicen, es que esa persona es responsable, es que esto se pudo haber evitado, es una parte de la negación pasando también a la ira. Ok. Uh-huh. Después sigue la parte de la negociación, ahorita los estoy mencionando como muy rápido porque pues tiene mucho Sí, 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 desarrollo. es un tema profundísimo que cada uno Podemos hacer una segunda parte. podría hacer una tesis de cada uno de los temas, ¿no? Pero sí, al final del día entiendo que nos estás haciendo favor de facilitarlo para nuestros domiescuchas y para nosotros, ¿no? Después sigue lo que es la negociación. Esto es que ya empecé a entender. ¿Cuánto es lo menos? Ah, no. Sí que se entregaste emocional. Una que se podría llamar tal vez de esa manera, el hecho de que, bueno, si yo me esfuerzo, supongamos en una relación de pareja, oye, sabes que la regué, cometí muchos errores, si yo me esfuerzo te puedo recuperar. Si yo me esfuerzo, me llevo al perro. Ahora, si yo hago esto, si yo mejoro, si yo voy a terapia o si yo, entonces se puede recuperar. Esa es la parte de negociación, como diciendo, para yo negociar primero tuve que aceptar que ya está algo perdido. Entonces, ahora mi idea es cómo lo recupero. En este caso, por ejemplo, personas que terminan enfermas, por ejemplo, cáncer, situaciones que se van muy rápido las personas como un cáncer de pulmón, una leucemia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La negociación, por ejemplo, las personas que lo padecen ¿qué alternativas médicas hay? Tal vez ya me desahuciaron, pero tal vez exista esta innovación, esto. Entonces se empieza a buscar como una solución para... El todo o el nada. Exactamente. Y así terminas en tratamientos experimentales. O sea, sí, ¿no? O sea, es la realidad. O sea, perdón, no lo decía de broma. No, sí. La primera cosa que no digo de broma en este No, podcast. es que yo iba a decir que justamente Emilio lo detectan igual con leucemia y hay un momento en el que dicen, ¿saben qué? Ya no hay más. O te damos una quimio muy hardcore o te mandamos a tu casa. Y él dijo, todo o nada. Y es cuando Claro. empiezan las experimentaciones, ¿no? Ajá. Es la negociación, como te digo, para alargar y alargar. Y aunque sabes que tal vez, no sé, va a ser algo que te va a costar, te va a doler, que lo que tú quieras, pero dices, bueno, si existe ese pequeñito de oportunidad, va, juego, ¿no? Y es que ahí también hay que entender que no solamente, por ejemplo, en el caso de una persona con cáncer, no solamente le está pasando por el duelo de una pérdida de salud, sino los familiares están pasando, las personas cercanas también pasan por un duelo. Entonces no es exclusivo de la persona, por ejemplo, en este caso, sino es todo un conjunto. Entonces es ahí cuando ves como las situaciones en donde tal vez la persona que está enferma ya pasa a una fase más adelantada en donde ya aceptó todo esto,
pero el familiar, supongamos los padres dicen, no, es que te tienes que arriesgar, lo tienes que intentar, es que cómo te vas a dejar vencer, porque están ellos en la fase de negociación, lo que hace como bastante en ocasiones complicado con todas estas situaciones, porque todas las personas en juego de estas pérdidas, pues están tratando de luchar con sus diferentes fases, con sus diferentes ritmos y con las otras personas que están, porque pues... Entonces, por lo que entiendo, estas fases las puedo tener previo al deceso. Sí. Bueno, es que por ejemplo, Ajá. va a sonar bien mal, pero por ejemplo, normalmente una muerte de cáncer, pues es como, pues es como anunciada, ¿no? O sea, tienes todo un proceso antes de, Exactamente, ¿no? y eso era la otra parte que también ahorita que terminara las fases de duelo iba a comentar, porque bueno, hay, entonces... hay unas cuestiones... Discúlpanos por adelantarnos, Tenemos Alzheimer y ¿no? tenemos que preguntar al momento. No se preocupen. No, Mi rata va muy adelante. Y ya hasta se agarró de las rodillas. Sí, la ¿no? Así de... sí, porque también, por ejemplo, hay cáncer, poniendo este ejemplo, que es demasiado rápido. Entonces, pero todavía da chance como de un mes, 2 meses, de decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa? O demás. Entonces, de despedirte de la persona, lo que es muy diferente a lo que ha pasado ahorita con los casos COVID. Ajá, exactamente, Sí, que porque es la justo el familia tema. entraba y veía al familiar y ya después ya no veía nada. Sí, porque lo dejabas, bueno, por lo menos aquí en México era de que lo dejabas 15 días Y no hablabas y con no él. hablabas y Te no hablaba sabías, personal ¿no? médico para decirte va bien, va mal, pero tú ya no volvías a tener contacto con esa Exactamente, persona. ¿no? O sea, ya era un tema ahí bastante... Y es que acaba lo que son las muertes abruptas. Por ejemplo, cuando ves a una persona que sale de su casa, te despediste y pues fue a trabajar y de repente no regresó y te diste o te notifican o te informan que la persona falleció tal vez en un hecho de tránsito. Ajá. Entonces no hubo así como que oye, estábamos normal y de repente se corta, ¿no? Entonces también ahí por lo regular la fase de duelo, porque pues es algo abrupto, empieza en el momento de, por ejemplo, de esta pérdida del fallecimiento de esta persona. En la de, por ejemplo, cáncer, empieza desde antes. Digamos que como que se renueva un poco la fase de duelo que ya está trabajada en cuando fallece la persona de cáncer. Pero pues, o sea, digamos, se siguen presentando las etapas, pero tal vez diferentes momentos. Exactamente, Okay. dependiendo No de la llevan un situación. orden. Tal cual. Sí llevan cierto orden, por ejemplo, se dice la negación, ira, negociación. Sí, no puedes empezar a depresión. negociar si no lo has Ajá, aceptado, ¿no? exactamente. O sea... Pero sí puede pasar que te regreses, por ejemplo, la persona que falleció de cáncer, tú estabas en la etapa de negociación y regresas a la de negación. Exactamente. O sea, aquí puede ser como el niño que ya caminaba y porque hizo berrinche porque conoció al primito ya no camina, ya... Ajá, y parece, esto también comentándolo, ¿no? El niño que conoció al primo e hizo berrinche y ya no quiere caminar. Para el niño está sufriendo una cuestión de duelo porque está aprendiendo, está perdiendo tal vez otra cosa. Okay. Tal vez la atención de los padres, y como ya no tengo la atención de los padres, para el niño ese es su mundo y lo está perdiendo. Entonces, ¿qué pasa? Pues sí existe una cuestión también de fases de duelos que no te lo pueden expresar, pero sí la están viviendo. Qué interesante. Perdón, ¿acabamos las etapas del duelo o te interrumpimos? Discúlpanos, yo sé que ya nos... Es que no fuimos a la facultad de psicología. No sé estructurar nada. Luego viene la fase de depresión, que realmente se le denomina así porque cumple con características de lo que es una depresión clínica, pero en este caso sí tiene una diferencia. La depresión clínica puede tener una razón química, bioquímica o una cuestión neurológica. Puede ser una cuestión hormonal o una cuestión de que no está por un incidente puntual. En cambio, en esta cuestión de la depresión por el duelo, si hay un incidente puntual que desata estas emociones y que son razonables para la situación. Perdón, voy a poner un ejemplo muy pendejo, pero es que acabo de ver un capítulo de South Park que justo me recordó esta parte. O sea, a ver, la depresión bioquímica, biológica, como lo que le quiera, como sea el nombre correcto, que perdón, ahorita yo no lo voy a decir, porque no lo sé, no tiene un motivo tan puntual, o sea, no se encuentra como una razón, un motivo que digas, es esto exactamente, no una razón es como un situacional. cúmulo, ¿no? Sino es como un cúmulo de muchas situaciones, y aquí sí tienes como la razón, el motivo bien explícito, o sea, ser emo y estar deprimido, pues no es lo mismo a tener un duelo y estar deprimido por duelo. Exactamente. Okay. Es como cuando pasa, por ejemplo, te pegas en el pie y te sientes dolor en el pie. La razón específica es el golpe que te diste en el pie.
pero que sientas dolor en el pie, pero no hubo una cuestión puntual como un golpe, un machucón, algo que se te cayera, entonces la razón es otra situación clínica. Okay. Entonces digamos que la diferencia es que en el duelo lo que se llama depresión es porque te diste el golpe en el pie. Va, perfecto, entiendo. Ok, de aquí pues son sentimientos de pena, de tristeza y ya empiezas a tener como contacto emocional con la situación que se dio de pérdida, ¿no? Entonces es cuando vemos que las personas lloran y dicen, pues es que ya entendí que realmente ya no voy a tener esto, que ya no lo tengo. Entonces ya pasaron la parte de negociación de, no, sí lo puedo recuperar, es un, oye, ya lo tengo que aceptar y está doliendo, me está afectando. Y ese es el proceso para llegar ahora sí a la cuestión de la aceptación, que no es una aceptación racional, sino también es emocional. Porque nosotros podemos decir, sí, acepto que perdí a la persona, pero emocionalmente no lo tenemos estructurado. Sí, aquí no es como los alcohólicos que puedes llegar y decir, hola, soy X y soy un alcohólico. No, hola, soy X y perdí a alguien. O sea, no Porque es... siempre va a doler. Sí, y es que es parte de la aceptación, entender que es algo que te va a doler, que lo vas a recordar, que va a ser difícil, que vas a tener que trabajar con ello, entonces, pero ya aceptaste que lo perdiste. Ahora estás viendo qué hacer para reestructurarlo, para poderlo llevar a otra situación de tu vida, porque no es como que lleguen, te borren la memoria y tan se acabó. Como Eterno Resplandor de una Esta mente sin recuerdo. es la película que me acordé. Entonces, como lo que pasaba del chico del juego. Después de tanto tiempo empecé a jugarlo y llegó el carro fantasma y pues me frené para qué. Pero ya es un recuerdo que lo está manejando de manera diferente, porque ya va en el proceso. Y emocionalmente, porque si emocionalmente imagínate que todavía sigue en un proceso tal vez de negación, de negociación, tal vez hubiera dicho, no, es que en el juego se representó mi papá y por eso apareció el carro fantasma, que no es esa la razón. ¿Pero por qué? Porque sigue una cuestión emocional que todavía no se construye lo suficientemente bien para aceptar. En cambio, el chavo lo mencionaba, ¿no? Yo me frené para que ganara porque me lo recordó. Y eso me hizo sentir bien. Exactamente. Perdón, antes de continuar, paréntesis. ¿Cuál es la película? Diles a nuestro público, los que me escuchan la película. Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, protagonizada por Jim Carrey, Kate Winslet, sale Mark Ruffalo, Elijah Wood y no me acuerdo qué más. ¿Más o menos de qué va? ¿De qué va? De que están en una relación Kate Winslet con Jim Carrey. Supuestamente son muy felices, pero ella paga para un tratamiento y que se lo borre de la memoria, pero él se da cuenta de todo y de ahí viene toda la historia de cómo se desarrolla. Veanla, es mágica. Buenísima, Está si no poca me madre recuerdo con este está en tema. Netflix o en Prime. En Prime, porque en Netflix creo que Sí, no. me acuerdo. Pero bueno, X. Bueno. Perdón, disculpen, paréntesis, nada más que la película que recomendó Nati me encanta y está muy buena para este tema. Y sería muy maravilloso que se pudieran hacer eso, borrarte y ya, va, y te evitas esas etapas. Pues realmente no sabía. ¿No lo has visto? No lo he visto, pero... Bueno, tú también le tienes que ver igual que los de mis escuchas. Y ya dirás si es bueno que te borren todo. Digo, debe tener algún tipo de consecuencia medio extraña y Sí, tal, porque al ¿no? final de cuentas ellos se encuentran y como que se quedan con cara de, oye, yo a ti te conozco. Sí, Porque con sigue esto... existiendo esa conexión. Sí, claro, o sea, sigue habiendo algo ya, Ajá. como en esto que es químico y tal, bueno, pero está chida, está bastante buena y sí, es evitar un duelo al final del día de esa película, es evitar el duelo. Pero hablando de evitar el duelo, ya que no lo podemos hacer y no existe este tema de poder La pastilla mágica, exactamente o salir de la Matrix, ¿cuáles son los tipos de duelo? O sea, ¿existen tipos de duelo? ¿Existen así como determinados de decir, ay, este es el duelo porque, infinito. exacto, Vamos a salir de ahí. el duelo atrasado, el duelo retrasado, y habla así. No sé, digo, pregunto. Pues realmente solamente están denominados dos tipos, que es el normal y el patológico. El normal encuadra como en una cuestión de comportamiento esperado de la persona, de tristeza, negación, en todas estas etapas, que es cualquier persona, entre comillas cualquier persona, va a vivir. Entonces, que se espera que pase con una persona que está viviendo un duelo y que aproximadamente dure un año en este proceso. El año, digamos que es una media, hay quienes más, hay quienes menos, ¿no? También depende la personalidad de la persona, su historia, entre otras Si está en características. tratamiento, etcétera, ¿no? También, de Bueno, hecho, o sea, sí. acompañado de un profesional. Exactamente. Etcétera, ¿no? Entonces,
Pero, Si lo acompaño yo no vale, no soy un profesional. pero tenemos también el duelo patológico, que quiere decir que ya los comportamientos están siendo demasiado abruptos, son síntomas que se están dando de manera muy exacerbada. Por ejemplo, una persona que está pasando por la parte de, no sé, la etapa de ira, que ya lleva, supongamos, un año en esa etapa y que, ¿qué está haciendo? Supongamos que está rompiendo cosas o se está autolesionando. Entonces, ahí ya estamos hablando de patológico. Cabe aclarar que patológico no es está demente, sino así es la denominación clínica. ¿Por qué? Porque hay algo que está saliendo fuera de lo normal, de lo esperado. Okay. Entonces, ahí sí se tiene que checar qué es lo que está pasando, por qué está habiendo tanta ira. Hay algunas personas que entran en duelos patológicos porque el duelo que están pasando, la situación de pérdida se junta con otras cuestiones de experiencias de vida que hacen que detone todavía más fuerte situaciones que tenía antes con la de ahora. Entonces, y empiezan a llegar a este tipo de puntos. Pues supongamos, ¿no? Una persona que ya perdió a su mamá y a su hermano. Entonces, el único familiar que le queda es el papá y fallece de manera abrupta. Entonces, va a tener ese duelo del fallecimiento de la última persona y además toda la cuestión de sensación de la pérdida de los dos anteriores. Entonces es altamente probable que la persona sí pueda vivir un duelo patológico porque no es algo que digamos, perdimos a toda nuestra familia y no voy a vivir una ira intensa. ¿Como el duelo de una madre? Por ejemplo, el duelo de una madre son duelos que son muy complejos, muy difíciles y entre cuando se da una muerte más abrupta de los hijos o más violenta, los duelos de las madres son más difíciles. El poder comprender por qué es que se dio de esa manera violenta, el comprender la parte abrupta y además la responsabilidad como madre o padre de decir, pude hacer, debí proteger, debí hacer. Entonces sí son duelos que son muy, muy difíciles. De hecho, yo por experiencia considero que los duelos más difíciles han sido de padres y padres que han perdido a sus hijos en cuestiones que sienten ellos que hubieran podido prevenir. Entonces es muy difícil. Sí, pues que al final del día, como dice este dicho, de los hijos deberían enterrar a los padres, no los padres a los hijos. Tampoco hay una forma de llamarles. Tú cuando pierdes a tu papá eres huérfano, pero cuando un padre o una madre pierde a su hijo no existe un calificativo porque es antinatura. Realmente, socialmente no esperamos que pase eso, entonces tú socialmente como padre, madre, no esperas que pase eso. He notado reacciones más fuertes en los padres. ¿Por qué? Porque socialmente traemos la estructura de que pues los padres tienen que proteger a los hijos son los últimos en que se tienen que ir, entonces desde una estructura social, mental, de ideas o demás, pues termina siendo muy fuerte. Además, lo que mencionaba, dependiendo de la historia, pues bueno, es también cómo se maneja el duelo. Imagínate padres que llevan 10, 15 años viviendo sus vidas para proveer a sus hijos, que ellos son el centro de atención o que son, digamos, la razón por la que salir a trabajar, comprar una casa, el hacer varias cosas y de repente desaparezca. Entonces, aquello que era tu centro de vida o tu motivación desaparece. Entonces, no solamente es el duelo a la pérdida del hijo a la persona, sino de una motivación, de una razón, de una estructura de vida que se va por completo. Sí. Entonces también, como mencionaba, dependiendo de la estructura y todo. Eso me recuerda a una canción de los Tigres del Norte, seguramente todos lo han escuchado, en la que el papá le regala un carro a su hijo y el hijo se mata en el carro. La voy a poner, se los juro, Monty del futuro, pon un link al video de YouTube de los Tigres del Norte. No me baneen Tigres del Norte, lo estoy dando publicidad. Pero bueno, sí va de eso, ¿no? Justo el papá le regala un carro, un tipo Camaro, esas cosas a su hijo y el hijo va y se mata, ¿no? Y entonces el papá se supone que es quien canta esta canción y justo se siente culpable por haberle regalado esto al hijo, ¿no? O sea, siente que hasta cierto punto lo mató, ¿no? Por esta situación. Y es que también eso empeora porque socialmente, por lo menos en lo que es Latinoamérica, los padres son 100% responsables de los actos de los hijos, así se les considera. Entonces, el hijo es menor de edad, el papá porque no lo educó, porque no le dijo, porque no. Porque el papá lo pudo haber evitado, lo tuvo que haber estado cuidando. Exactamente, entonces cuestiones de, es que el niño se cayó, por ejemplo, entonces es culpa del papá o de la mamá porque no estaban ahí al 100%.
cosa que pues no es posible. De hecho, nosotros mismos, hasta cuando, para cuidarnos a nosotros mismos, de repente nos desconectamos y se nos van cosas para nuestro propio cuidado, pues es muy difícil cuidar a otro ser humano, y más con esta cuestión muy punitiva social de debiste estar ahí y por qué no hiciste, por qué no. Entonces es toda una bomba de conceptos, de reglas sociales, de motivaciones que sí hace que los padres lo vivan de una manera muy, muy, muy difícil. Y entre más chicos son los hijos, es más. Bueno, pero, perdón, entonces, al final del día, si una muerte abrupta, sí está mucho más canija de llevar el duelo, ¿no? Sí, bueno, no solo lo muerte, complica. sino cualquier otra situación que haya sido abrupta en este sentido, Ya ¿no? tenemos ejemplos miles, podrían ser las madres de los bebecitos de ABC, Ujú. las madres de los 43, las madres de todas las hermanas que han sido desaparecidas, Ujú. que pues no saben, o sea, porque como dice ella, en la mañana estaban sus hijos, hijas, y en la noche es de, ¿dónde están? Sí, claro, y tú te despidiste normalmente así de, sí, te veo en la noche como lo hacías día a día, ¿no? Adiós, chusma. Y yo me imagino que aún hacer peor, perdón, y aquí no recuerdo tal vez esa escena de película, pero que lo último que le dijiste, chica, tu madre trae dinero, ¿no? Cuando regresa a casa, ¿no? Y resulta que nunca regresa, o lo último que le dijiste fue una pelea, porque tal vez estaban peleando por una tontería, ¿no? No, y es que, por ejemplo, en esta cuestión de las personas que desaparecen y ya no regresan, de hecho, bueno, cuando son la búsqueda de personas, de que la familia dice, oye, ¿dónde está? Las personas, ¿qué es lo que te cuentan? ¿Qué es lo que te dicen? Es que yo no me fijé cómo salió vestido, es que yo no me fijé hacia dónde iba, es que salió de la casa como siempre sale, y es una culpa Es que no es algo que hagas a diario, ¿no? Sí, Digo, yo porque- no me fijo en qué trae. Ajá, pero es que pasa a ser un sentimiento de responsabilidad de por qué no lo hice, Y no si lo tendríamos hubiera por qué, hecho. ¿no? Exactamente, entonces, pero la cuestión aquí es que es como bueno, es que necesito información de cómo iba vestida la persona, qué tenis traía, la chamarra, cómo iba peinado, qué cosas, detalles, ¿no? Detalles que no estás acostumbrada a estar como pegado a la cara diciendo, a ver, ¿qué tienes aquí? Porque convives con la persona. Entonces lo vuelve muy difícil porque desde eso, por ejemplo, en las mujeres que desaparecen, se vuelve bien complicado porque las personas, los familiares que están en ese duelo buscando, ¿qué es lo que pasa? Sienten culpa por no haberse fijado en santo y seña. Entonces se sienten responsables de por qué no hice, o por qué no dije, o por qué no esto, por qué no aquello, como no debería de ser, no debería de pasar. Pues es que no estás pensando, o sea, yo no pienso cuando alguien sale de mi casa diciendo, puta, puede ser el último día. Digo, yo sé que por muchas situaciones en México actualmente sí dices, puta, pues sí puede ser el último día, pero aún así no lo estás pensando, ¿no? O sea, nunca estás diciendo, ojalá hoy sea el Porque primero estás en la tal. negación, porque quieres que Bueno, tu sí. ambiente todos estén bien. No solamente por salud mental. Ajá. Imagínate que cada vez que sale alguien quien quieres, estés con la angustia de que le pase algo. Entonces, te voy a tomar una foto de salida, te voy a tomar... se volvería Eso es una un cuestión... fotodiario, estaría No, bien y es chingón. real, es como por ejemplo, hubo un momento entre mi psicosis que yo siempre traía la activación de la ubicación del teléfono. A alguien se lo compartes en Toda específico. la ubicación, porque yo sabía que si pasaba algo, luego se prenden los GPS y te buscan porque luego dicen, es que no trae el GPS prendido. Entonces yo siempre traía el GPS prendido. Eso, los hackers hubieran dicho que eso está mal, te están robando tu información, Google está ganando dinero con No, eso. pero es que al final del día eso ayuda. No, yo entiendo, o sea, sí. Y también hubo un después momento en el que hablaremos. decía, ¿y si le mando a mi mamá mi foto de cómo voy vestida? Ujú. Y sí hubo momentos en el que decía, yo voy así vestida y tal, me puse eso. Ok, pero era como que llegas a un pánico Ujú. que dices, puede ser hoy, no lo sé. Y eso es a lo que voy, exactamente, o sea, nosotros sabemos que por circunstancias reales, cualquier día puede ser el último, digo, ya sea, digo, Que te atropelle un carro. que te atropelle un carro, que ibas saliendo, que ibas cruzando la calle y como ibas a la tienda en chinga, te atropelló y ya. Bala perdida, Lo que sea, ¿no? O sea, Cualquier No situación. puede ser hasta que ibas caminando y te dio un infarto. Ven, tatúense, se van a hacer identificables. Sí. No, pero pues... Pero el duelo precisamente en esos momentos es completamente diferente al de una muerte que ya llevó un proceso. Es abrupto, no es que sea diferente, es abrupto. Pasan por las mismas fases, Y en, pasan ese, por perdón, y en ese caso de las madres de gente desaparecida, ¿es un duelo prolongado? ¿Ese duelo termina hasta que encuentran? Eso también depende mucho de las personas. Hay quienes logran terminar su duelo hasta que encuentran, hay quienes logran
terminar, y hablo de terminar el duelo como lo que se conoce como duelo, no el sufrimiento, no el dolor, ese nunca termina, ese se queda ahí para siempre, pero logran estructurarlo y aceptarlo, tal vez algunos antes, algunos después. También la cuestión de violencia en México ha hecho que los duelos se prolonguen más de lo que es sanamente razonable. Perdón, a prueba de pendejos, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que por la situación de violencia, entonces clínicamente o por manual, así como el manual dice que el duelo debe de durar aproximadamente 1 año. Ajá. Pero por las cuestiones sociales, económicas, de violencia en México que pasa, tu duelo se ve afectado por la dinámica social. Entonces ya no vives un duelo de 1 año porque ya estás con preocupación con esto, con aquello, con el otro, qué tengo que hacer, qué tengo que moverme, qué tengo... Entonces el duelo empieza a verse afectado en el proceso porque tienes que estar haciendo varias cosas y se prolonga. Empiezas a ir de fases y de regreso. A ver, una pregunta muy mensa. Por ejemplo, ahorita que mencionaba Nati lo de los 43 de Ayotzinapa, que por ejemplo, al día de hoy, existe una versión oficial, pero no existe un cierre para las familias como tal. Sí, porque no tiene... Las muertas de Juárez, ¿no? Que hay algunas que sí encontraron cuerpos, pero hay otras más Miles que no se ha encontrado nada, ¿no? Hay un señor, perdón, no me acuerdo del nombre, que siempre que busca a cada su hija, marcha ¿no? viene con la foto Sí, de sí, su sí. niña y apenas las autoridades le dijeron, ¿por qué no se ha hecho la idea de que ya murió? Ajá, sí. Y por ejemplo, aquí en Puebla, no sé, hay muchos de estos comités de búsqueda que buscan, Los que rastreadores. tienen un nombre muy específico legalmente, pero no sé cómo se llaman este tipo de búsquedas, pero que son búsquedas que llevan 3, 4, 5, 6, 7 años, ¿no? Y que no se han encontrado precisamente. En esta relación también el duelo se prolonga por esta misma situación de nunca poder haber encontrado o no. Sí, porque vamos a pensar, México tenemos días de muertos, o sea, es toda una temporada de muertos, Sí. ¿verdad? Donde se les hace, se les pone comida, además tenemos como mexicanos rituales hacia este tipo de cuestiones. Ujú. Entonces, para el mexicano es muy importante el tener a alguien para poderle dar santa sepultura. Y a quien ir a visitar en estos fechas, Exactamente. etcétera. O saber dónde ya está, ¿no? Esa tranquilidad. Exactamente, ajá. Porque no es lo mismo que digas, tal vez puede estar en tal situación además, pero tal vez no. Sigue habiendo una incertidumbre, sigue habiendo algo sin una respuesta. Entonces, ¿qué pasa? Te puedes imaginar muchísimas cosas, pero ya teniendo algo aquí físico, tangible, dices, ok, ya tienes algo para con qué trabajar tu duelo. Oh, ya, ok. Sí, porque ya Entiendo. no te estás haciendo ideas, va a sonar muy feo de está en un basurero, está en un desierto, no, porque ya O aquí. está vivo. Ajá. Porque, por ejemplo, pasa mucho con las niñas. Digo, va a sonar mal lo que voy a decir, pero es un... Actualmente la estadística de las niñas que se roban de una cierta edad a cierta edad no es precisamente para asesinarlas o No, tal, sino es no, más es bien para para un el comercio tráfico. sexual, ¿no? Exactamente. Incluso lo voy a decir como yo lo escuché en ciertas noticias y de ciertas personas que tal vez no sea la mejor manera, pero ha habido niñas que de pronto aparecen pero dicen, bueno, pues apareció en una peor situación que es difunta, pero pues apareció, ¿no? Tiene un cierre. La diferencia de cuántas tontas que no aparecen, pero justo tienen ese incertidumbre de puta, ¿qué le estará pasando, no? O qué estará temas muy sufriendo en este complicados. momento, ¿no? Son temas súper complicados. Las víctimas que han sido de trata de personas además también traen unas historias muy difíciles y las cosas que comentan también son muy complicadas. Pero vamos a regresar al tema porque si no nos podemos Uy, deshilar disculpa. en Yo esta iba a cuestión. preguntar, ¿has trabajado con personas rescatadas? Pocas, pero sí. Entonces, sí he trabajado con diferentes personas. No, ¿Ellos también viven un tipo de duelo? sí, o sea, realmente es hasta un duelo por regresar. O sea, en cuestiones de personas que se las llevan para cobrar, para todo esto, no solamente es el duelo de la situación, sino es todavía el duelo de regresar porque ya no regresas a una normalidad. No, ya nada no. vuelve a ser igual. Porque ya no eres tú. Sí, o sea, ya no es... Perdiste ya- algo de ya- ti. Exactamente, perdiste una tranquilidad, perdiste Ajá. una inocencia. Ajá. Porque sales de tu casa inocentemente diciendo, pues voy a trabajar, Un día más. un día más, Voy a la exactamente. escuela. Y de repente pierdes eso, entonces es muy complicado.
De hecho, bueno, ahora sí saltándonos a la cuestión de las personas con COVID, o sea, también esto es muy abrupto. Es decir, o sea, fue una pandemia que empezó de manera muy abrupta. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al principio, los síntomas se trataban como de definir. Médicos o demás, te entregamos tu lista de síntomas, pero no es lo mismo leer un libro a verlo. Y hay Entonces, muchas cosas que son variables dependiendo de la exactamente, persona, su estado de entonces, salud, etcétera, ¿no? realmente todo el sector salud tuvo que luchar para poder aprender rápido cómo manejar esto. Sí, porque fue así. Exactamente, o sea, médicos, enfermeras, camilleros tuvieron que aprender como esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Tengo una amiga, una conocida que trabaja en hospital y me decía que los reconocían como porque eran como zombies, ya los que llegaban contagiados, que no reaccionaban bien, porque la manera como lo definían, así como para resumértelo, es que parecía zombie. Caminaba, respiraba, se movía, pero estaba letargado, estaba perdida la Claro, pues persona. oxigenación. Ahora sí que el agua no le llegaba al tinaco. Ajá, entonces, y que les preguntaban, oye, ¿cómo te sientes? Y estaban tan desorientados que decían, yo me siento bien. Porque tampoco eran síntomas que generaban un dolor como cuando se te rompe un hueso. Sí, en realidad no es un dolor, es simplemente te sientes distraído, etcétera, tal vez. Y puedes tener otras sensaciones, me duelen las articulaciones, me siento como si tuviera una gripe muy Como si me fuerte, hubieran atropellado. o cosas así. Ajá, Entonces, con el cuerpo muy cortado, ajá, ¿no? entonces eran cosas que cada cuerpo reaccionaba y que pues las personas que estuvieran integrando todo esto tuvieron que aprender a identificar de la manera más rápida posible, que también la verdad es que ha sido una joda para ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ingresan a un hospital. En un inicio, cuando los casos eran realmente con una tasa de mortandad, que si había un contagio y ya ingresabas al hospital, ya estabas en un riesgo muy grave. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues tenemos que contenerlo para que otras personas no fallezcan. Y empieza la cuestión de, pues es que mi familiar entró bien. ¿Por qué? Porque consideramos tal vez visualmente o mentalmente que alguien está mal cuando está sangrando mucho, cuando tiene una pierna rota y se le salió de su lugar. Entonces era como, pues parece una gripe, parece una infección. Sí, claro. Entonces, pues entró bien. Imagínate la cuestión de que pues ya no te lo vamos a regresar, ya se entubó en el hospital y ya no está respirando. Entonces, y también centros de salud tan saturados que no hay manera de decir, oye, te notificamos porque estamos corriendo por todos los pisos para todos lados. Entonces, la frustración de toda la gente, de los familiares, del paciente, de los médicos, exactamente. O sea, una cuestión muy, 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 muy caótica. ¿Qué es lo que pasa? Pues la incertidumbre de toda la situación, pues hace que el duelo sea muy, muy complicado. Y empiezas a tratar de buscar respuestas. Bueno, entonces aquí voy a hacer una pregunta, es más bien enfocada a nuestros domiescuchas. Yo sé que esto no es una receta de cocina, yo sé que no es como, aquí tienes cinco huevos, 3 de harina, bates muy fuerte, no pares de batir y siempre me he sentido... No, yo sé que no funciona así, ¿no? Sin embargo, sí lo que quisiera saber es, ¿existe alguna manera de llevar, por ejemplo, este duelo que, pues hombre, yo ya no vi a mi familiar nunca más y ya no supe qué onda? Nada más llegaron un día y me entregaron cenizas porque ves que al principio nada más se permitía esa parte de, de incinerar y que, por ejemplo, todas estas situaciones, pues, ¿existe alguna manera correcta, por llamarlo de esa manera, de llevar el duelo? ¿Qué tendría que hacer? Digo, más allá de ir, o sea, haz tu disclaimer, por favor, sí, me queda clarísimo, pero también facilitar un poco esta parte. La verdad es que cada persona, o sea, pasa por las fases de duelo, pero lo vive distinto, lo siente distinto y lo conceptualiza, lo redirige, lo reestructura distinto. Ese tipo de cuestiones es como por cada persona. Una persona tal vez muy ansiosa necesita otras cuestiones que una persona que tal vez es muy pasiva. Entonces, tal vez sí, o sea, sí tengo que decirlo, sí se necesita una cuestión de apoyo psicológico con una persona especialista, ya sea en tanatología o una persona especialista ya en psicoterapia, como un tal cual un psicoterapeuta especializado en el área clínica para poder apoyar. ¿Por qué? Porque también otra parte del duelo que tal vez no se entiende, no se ve o no se menciona, es que el duelo, aunque la persona está acompañada,
en realidad lo está viviendo solo. Porque no es como que yo este dolor, este sentimiento, por mucho que te lo platique a ti, hermano, hermana, amigo, no va a poder pasar. Es algo muy personal, es algo muy, muy, muy único que es de uno. Sí, es como cuando llegan a un funeral y le dicen, entiendo cómo te sientes. No lo vas a hacer. O sea, le agradezco. Es como que lo peor que puedan sí. decir, siento lo que tú sientes. Y la gente tal vez lo hace como una amabilidad, Ajá, ¿no? pero Y no. tal Como una vez parte de empatía, ¿no? Molesta. Y puede ser tal vez que la persona vivió una situación similar, pero aún así Cada los dolor sentimientos es diferente. diferentes y se maneja de manera diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que es algo, la pérdida es una cuestión muy, muy, muy personal y hasta cierto punto, para denominarlo, yo considero que íntima. Entonces, por eso es que yo sí recomiendo una psicoterapia, ir con un tanatólogo. ¿Por qué? Porque es tan íntimo que necesitas poder expresar y sacar cosas que tal vez socialmente te generen un conflicto o no estén tan bien. Por ejemplo, el agarrar y decir, odio al mundo, estoy harto, usted también, terapeuta, muérase, que no sé qué, porque es el enojo, la rabia, y tiene que salir para poderlo reestructurar. Okay. Imagínate quedarte guardado todo eso porque tal vez hablas con alguien y le dices, oye, llevo 3 meses sintiéndome mal. Es que no le echas ganas. Y eso no te es como... sientas mal. Ajá, y no lo Ese le dicen... échale ganas de mis papás. Y es que realmente no lo dicen en mala onda, sino, ¿qué te digo? Sí, no entiendo definitivamente ¿Cómo que te su apoyo? intención no es ¿Cómo? lastimar, sino Exactamente, simplemente como... entiendo que esta parte de querer empatizar no es la mejor manera, porque al final del día tenemos que entender que no siempre vamos a estar en los zapatos del otro, porque no lo vas a entender de esa manera, ¿no? Pero esto, por ejemplo, el psicoterapeuta, el tanatólogo, ya lo tiene en cuenta y ya lo tiene entrenado. El saber que tú me estás diciendo, no me voy a tratar de ponerme en tus zapatos porque pues yo no estoy viviendo lo que tú estás viviendo. Ni conozco a quién se fue. Exactamente, entonces pero voy a tratar de interpretar lo que tú me dices para ver hacia dónde lo vamos a llevar. Hacia dónde jalamos. Entonces sí, una cuestión de empatía, se menciona que la empatía además, pero el profesionalismo también no es me estoy poniendo en tus zapatos, sino a ver cómo los reestructuramos, porque el tiempo, la necesidad la tienes tú, no es mía. Entonces eso no hace que el psicoterapeuta o el tanatólogo dejen de ser personas humanas o que sea que deje de ser un tratamiento humanizante. Solamente lo hace más objetivo. Sí, o sea, va a tener una guía. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es algo muy íntimo. Okay. Un duelo, una pérdida es algo muy íntimo. Y como decíamos, hasta el dije. Podemos tal vez burlarnos de una persona de perdió el dije, pero no sabemos qué representa para esa persona. Nadie se burla de Carmen, ella es muy seria en mi vida. Digo, la verdad es que no he visto eso, perdón, no, pero es no Carmen, sé. se me perdió la cadenita. No lo he Con el visto. Cristo del Nazareno. No lo he visto. Te hace falta barrio. No, la verdad es que no lo he visto. Pero, por ejemplo, el niño que hace berrinche también está teniendo una pérdida tal vez de atención, de afecto, de conceptos. Entonces, hay pérdidas que son normales en nuestro proceso de desarrollo. Bueno, pero no a todos los puedo disciplinar como al niño. ¿Sí? Al niño le das un madrazo, alinea chakras y ya estuvo. No. Qué aburrido. No, o sea, es tratar... Patadas de bicicleta como las de Adam y listo. No, porque al final del día el duelo con un niño es diferente. Ajá. Porque yo de niña viví un duelo muy grande y nadie me acercó a decirme. Y es que también es eso, o sea, las personas no es que como que digamos así de, yo como soy adulto ya entiendo todo el mundo y ya lo reestructuro. No, realmente seguimos reestructurando y no lo entendemos todo. Entonces un niño que no tiene palabras para describirte lo que tiene Que todavía... no tiene todo ese proceso lógico, racional, no... Ajá, no ha desarrollado sus emociones como para poderle dar un lugar de, ¿esto es enojo? ¿O esto es tristeza? ¿O esto? Entonces tú ves que avienta algo. Entonces, tal vez lo aventó porque está triste y no sabe qué hacer con esa tristeza. Tal vez porque está enojada. Exactamente. Porque lo que fue ayudarme y llorar. Y yo me acuerdo que mi mamá, pues en su desesperación de no saber qué hacer, me lleva al psicólogo. Y la psicóloga, muy preciosa, me dice que no tengo que llorar. Que si yo no lloro toda la semana, voy a obtener un premio. Y después me volví chantajista. Porque mi más grande con mi mamá era de: si tú no quieres que yo llore, pues a mí me hace falta una cámara. Sí, claro. Y ahí va mi mamá. Porque eso yo sabía que ella iba a estar feliz. Y eso me lo dijeron cuando yo tenía 6 años. Y justo creo que ese es el punto de las hacerlo cosas. hasta la universidad, que mi mamá me dijo, ya. Creo que ese es justo el punto de las cosas mal enfocadas, que pueden acabar en algo que no debería de ser. Ajá. En este caso, tal vez, la cuestión no es que dejaras de llorar, porque tú ya, con el llanto ya estás expresando algo.
Entonces vamos a ver qué estás expresando, qué estás tratando de decir con eso. Tal vez tú dices, oye, es que, digo, desconozco cuál es la situación, voy a hacer una hipotética, es que mi mamá se la vive trabajando y no la veo y la extraño. Es que se me juntó todo, porque muere mi abuela, y pues nada más éramos mi mamá, mi abuela y yo. Entonces muere mi abuela, mi mamá trabaja de noche, no es bailarina exótica. y pues yo me quedaba yo sola en las noches, y perdí a mi abuela y pierdo a mi mamá, porque pues, mi mamá tiene que ir a trabajar, y yo me quedo sola en una casa muy grande, tengo 6 años, empiezo a tomar el papel de un adulto, porque me tengo que arreglar para ir a la escuela, y pues ahorita que yo lo veo era mucha carga para una niña de 6 años, ¿no? Nati de 6 años estaba así, ¿qué pasa? Entonces Nati de 6 años, cuando yo veía, ¿cómo me acuerdo que empezaba el atardecer? Decía, madre, ya se va a llamar. Y era una angustia, y era llorar y llorar, y estar en la ventana y llorar y llorar y llorar, porque ya se iba mi mamá, ¿no? Y en esa época no existían celulares ni nada. Y yo marcando al hospital, ¿ya llegó mi mamá? No, ¿ya llegó mi mamá? No, y aparte, imagínate, o sea, acabamos de perder a tu abuela, sale tu mamá y que digas, ¿y si ella no regresa? ¿Y si yo me quedo sola? Sí. O sea, son muchas Sí, la cosas. sensación es, verga, y si hoy no regresa mi mamá, Sí, y si eso, ya me deja aquí y sola una en mi niña de 6 casa. años no tendría por qué tener esos pensamientos, porque yo decía, ajá, se muere mi mamá, ¿y qué hago? Ajá, porque mi mamá siempre toda la vida me ha dicho, aquí están los papeles de seguro, aquí está esto, pero yo así de, yo soy una niña, ¿cómo voy a saber qué son los papeles de seguro? No sé qué es un seguro. Y luego mi familia es muy agradable, voy a terminar viviendo en un orfanato. Entonces, eso era el miedo. Sí, y tú no lo alcanzabas a comprender como ahorita lo comprendes como adulta, sino como niña. Por eso ya quedé Y, toda así. y ahí el problema no es que lloraras, sino la cuestión es que ya no se podía repetir lo de tu abuela. Tu mamá no podía dejar de trabajar porque pues te tenía a ti. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades que tenemos para reestructurar esto? Tú ibas a pasar por un dolor, ibas a tener miedos. ¿Cómo se reestructura? Y la psicóloga, te digo, y lo tengo bien grabado, que me hizo un calendario, porque mi mamá trabajaba lunes, miércoles y viernes. Ajá. Si no debes de llorar lunes, miércoles y viernes. Si llegamos al lunes y tú no has llorado, tú le puedes pedir lo que tú quieras a tu mamá. Entonces ahí a mí me hicieron ver que el llanto era algo malo. Y no me enseñó la psicóloga en ese momento a seguir mi duelo, no me explicó. No, te enseñó una herramienta bien extraña, ¿no? Porque ya después, ya en la adolescencia, donde todo es trauma, yo decía, ¿por qué voy a llorar? Llorar de débiles. Y después llegó otro psicólogo, donde esta señora me dice, tienes que llorar. Sácalo. No, tampoco, o sea, no es como de, tienes que llorar, no tienes que llorar. Te lo no juro, funciona así. te lo juro que así me dijo la psicóloga cuando yo llegué en la prepa, porque estaba yo mal, me dijo, y le dice, yo no voy a llorar, me dice, no, ahora tienes que llorar, porque si tú no lloras, eres una olla express. Y yo sí, a ver, espérate, llevo media vida llorando, y me dicen que llore. Ese es justo el tema de que si lo hacemos como una receta de cocina, ¿no? O sea, al final del día no estás... Sí, y eso es lo que yo quiero evitar, el decir como una receta de cocina. Por eso porque igual y alguien dice, oye, ella dijo esto, lo voy a aplicar. Pero realmente pasa como contigo, una receta de cocina, no llores, llegamos a tal día y ¿qué pasó? Después te dicen, es que llora. No funciona así, o sea, bueno, ya no lloro, pues no voy a empezar a llorar porque dice ya cómo, ¿no? Llorar no era mal chillona del mundo, pero porque es diferente, ya me doy cuenta que llorar no es malo, llorar... Pues, pero ya tuviste un proceso. Tuve un proceso de casi eso. 30 años para llegar a eso. Ajá. Porque fue así de, después de 20 y tantos años, me llevó a encontrar de decir, pues llorar limpia, llorar te sana. Pero eso ya es lo que tú le fuiste dando de significados y lo tuviste que Que desarrollar. a lo mejor si yo hubiera tenido un mejor acompañamiento, pues ahorita no tendría ciertos comportamientos o ciertas... Perdón, carencias. entonces, reduciendo todo este gran punto que De que estoy traumada. estamos todos traumados al final del Sí, día. todos tenemos Entonces- No vayan a los psicólogos del servicio social. Entonces, al final del día, sí es el consejo, lo mejor que podríamos tomar de todo esto es no es receta de cocina, no porque hayas escuchado el podcast de quién sabe quién, no porque hayas visto el TikTok de quién sabe quién, no porque hayas leído el artículo de quién sabe quién, quiere decir que ahí viene la respuesta, Pero ¿no? sí, Sino al final del háganle caso día, al podcast de Domisaurios. Domisaurios lo único que va a hacer es ve a un psicólogo. Este podcast no está auspiciado, sin embargo... No, es que siempre tenemos que tener ese acompañamiento. Sí. Y buscar psicólogos que estén calificados. Es que eso es muy importante. Eso es algo bien importante que quiero preguntar en este momento porque tenemos aquí una psicóloga. Es, ¿cómo sé que mi psicólogo está bien calificado? Porque es un tema, o sea, digo, hay gente que cree en el tarot, hay gente que cree en los signos zodiacales, hay gente que cree en Dios, en si pongo mi San Antonio de cabeza va a funcionar, tal.
Pero ¿cómo sé que algo tan difícil como de una profesión de la psicología es, estoy llegando con un profesional, ¿no? Ay, es bien complicado. Anteriormente uno podía salir de la carrera, dar consulta. Con que tuvieras tu cédula y tu título, ya Bueno, podías. antes ni eso se pedía, ¿no? Antes... Pues llegó un momento en donde legalmente te pedían nada Ok. más tu título y tu cédula y ya podías. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Yo, cuando egreso de la carrera, empiezo a dar consultas, me doy cuenta que pues no soy suficiente, me di cuenta al mes, la verdad, que hice agarrar, obviamente esta fue una cuestión ética de mi parte, ¿no? Esto estoy hablando de hace 10 años que cuando empecé. Entonces, porque tampoco había estructuradas muchas cosas o así. Entonces, ¿qué era lo que yo sabía? Que éticamente era mi responsabilidad. Entonces, tomar asesoría. ¿Qué se refiere a asesoría? Lo que empecé a hacer es que con una persona que ya tenía una experiencia y que ya era un psicoterapeuta consolidado, entonces hacía revisiones de caso, hice también lo que es, por ejemplo, ¿no? Doy consultas, yo tengo que estar yendo a terapia también. Ujú. Entonces, porque yo no puedo promover algo que yo no estoy Que yo no realizando. practico. Exactamente. Sí, es como la nutrióloga que no practica sus dietas, ¿no? No, Güey. y además porque yo tengo que seguir trabajando en lo mío para poder ofrecer éticamente No puedes algo ayudar a funcional. alguien si tú no Si tú no Ajá. estás bien, sí, claro. No, y aparte puedo, es que también eso de estar bien o no es como complicado. Tengo que reconocer o tengo que saber que yo soy un ser humano con virtudes, con defectos, y yo estoy yendo a terapia para ir reestructurando e ir avanzando. Ujú. Entonces, también eso de esperar a que la persona perfecta como terapeuta, eso no va a pasar. Eso No, es pero raro. tal no vez sí hay somos un tipo máquinas. de terapeuta más adecuado para cada quien. Es que O eso sea, también ¿cómo tiene puedo que ver saber toda la esta ética parte exactamente? profesional. Ok. Por ejemplo, si a mí me cuesta mucho trabajo trabajar con chicos que tienen autismo por la línea en la que yo me manejo y el Ujú. tipo de psicoterapia que doy. Entonces, cuando llegan y me dicen, oye, es con chico autista, digo, ok, ¿puedo yo realizar una evaluación? Sí, porque sí la puedo realizar. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Te tengo que derivar a otra persona. Oye, ¿me recomendaron contigo? Sí, pero yo no soy la persona adecuada. Yo no soy la persona que maneja las técnicas, yo no soy la persona que tiene todo el bagaje, los conocimientos para ofrecerte el mejor servicio con esta O sea, persona. eso es como cuando el doctor, el gastroenterólogo te dice, no, pues ¿sabes qué? Sí, yo no lo puedo manejar porque esto es de otra especialidad, te mando con aquel vato, ¿no? Exactamente, sí. Ok, o sea, Sí, por mucho que mi psicólogo, mi psicóloga, lo que tú quieras tenga su pared llena de reconocimientos y de cursos y tal, también es necesario que tenga una ética profesional, sí. que yo sepa distinguir hasta qué punto es esto, ¿no? Sí, Ok. también otra. Por lo regular, un psicoterapeuta no te va a hacer consejería. ¿A qué me refiero con consejería? Esto de que si tú dejas de llorar, no funciona así. Aquí he de hacer una distinción. Hay psicoterapeutas en la parte cognitivo-conductual que funcionan, yo considero que funcionan muy bien con situaciones como autismo. Hay situaciones de duelo en donde también funcionan muy bien para evitar que la persona tal vez que tenga antecedentes depresivos caiga y genere una rutina. Ok. Entonces, pero hay otras situaciones en donde tal vez te funciona más bien una cuestión humanista. Entonces, ¿qué es lo que es? ¿Cuál es la situación aquí? A lo que me refiero con consejería es de que no, tú eres muy buena persona y te tienes que alejar de ese hombre. No funciona así. No es como un... O sea, no te puede decir, ya divórciate ya. No, porque la vida es del paciente, no es tuya. Sí, al final del día, sí. Entonces, Tiene que ir de la mano contigo, ¿no? Ah, Para que tú te des cuenta. Es que al final de cuentas yo puedo considerar que la persona, no sé, con la que tú estás, Nati, no es adecuada. Pero la vida no es mía, es tuya. No, yo soy quien tengo que tomar la decisión. Exactamente. Entonces, mi juicio, pues, de la puerta para afuera, Ujú. en mi vida personal. Ok. En el consultorio yo soy un profesionista que, si tú me dices, sabes que yo ahorita no lo quiero dejar, perfecto. Entonces yo no soy quien para decir estás mal o estás bien, porque es tu proceso, no es el mío. Y esta persona, el profesional, te va a acompañar en todo este Y Exactamente. el profesional entonces no te puede condicionar o no te puede insinuar ni te puede dar paso a una situación. Hay situaciones en donde tal vez sí se da la insinuación, además,
pero son situaciones muy puntuales. Por ejemplo, Ok. si yo veo que estás en una situación en donde te puedes autolesionar, sí tengo que, a ver, frena, espérate. Tenemos que checar esto. Ujú. Por ejemplo, trabajando con niños que tenían situaciones de autolesionarse, a ver, tenemos que frenar y por lo menos yo en la cuestión, aún con infantes, que es el papá paga sí, Ujú. pero la consulta es del niño, la consulta es del adolescente. Al final de cuentas, ¿Y por qué es su ética privacidad? profesional sigue ¿Y hacia tú Sí, lo que claro. platicas Ok. con el niño se lo platicas a los papás? Es que ahí va. Yo no agarro y es como me dijo el niño que le aventó el juguete a su hermano en la cabeza y por eso tiene una cicatriz y voy y se lo digo a los papás. No, yo lo que he hecho siempre es como a ver, me estás diciendo que le aventaste el juguete a tu hermano en la cabeza, ¿por qué? No, pues porque me sentí molesto, porque mis papás, y lo vamos desarrollando. Entonces llega un punto donde le digo, ok, tus papás son los responsables y en este momento yo soy responsable. Tenemos que platicarlo con ellos, pero no es te voy a... No, tenemos que platicarlo. ¿Qué sugieres? Porque la situación es de él o de ella, no es mía. Sí, porque yo Tengas tengo- 10 años, tenga 15, lo que sea. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Si yo voy y nada más voy como chismecito con los papás de, le aventó el juguete, voy En a lugar de generar apoyar. complicaciones. Exactamente, voy a generar complicaciones y voy a generar una cuestión de desconfianza de él. no porque es ayudas un- al niño. Ajá. Exactamente. Y generas una algo. ruptura del lazo que pudiste haber llegado a generar con el niño y en lugar de ayudarlo lo vas a... No, y lo mejor fuera que nada más fuera la ruptura del lazo conmigo como psicoterapeuta. Ujú. Genera una ruptura del lazo con sus padres. Porque todos están violando su confianza, bueno, están traicionando su confianza. Exactamente, entonces Ya. y más ¿por qué? Porque yo como profesionista de alguna forma tengo un grado social. Si Ujú. me lo están llevando conmigo es porque yo soy la experta. Ok. Si yo voy y digo algo, los papás que dicen yo no conozco y yo te lo llevo y si tú me dices la venta la cabeza al niño, pues ¿qué van a hacer? Van a también reaccionar. Ok. Y eso es parte también de lo que yo tengo que ver. Y si yo nada más les prendo la mecha, pues estoy siendo poco profesional. Bueno, entonces, perdón, porque ya vamos como un poquito sobre tiempo. Ajá. Entonces, nuestros escuchas ya van a decir, no mames, ya se ha llevado 3 horas en este capítulo. Entonces, ¿No va a ser el especial de 4 horas? es el especial de Navidad. Espera, ya pasó. Conclusiones. ¿Cómo podemos nosotros, en este tipo de situaciones de unas pérdidas abruptas, qué es lo que concluirías de este tema? ¿Qué es lo que le compartirías a los domisaurios para que pudieran terminar este tema por el día de hoy? Yo sé que Sí. queda amplísimo, ¿no? ¿Podemos Pero hacer una segunda parte? No sé. Primero, si nos los piden, escríbanle a ella y dile, otra vez participa con estos vatos. Y pues ya, bueno, conclusiones. ok, tal vez algo que sugiero es que en situaciones de un fallecimiento abrupto como ha sido con lo del COVID, tratar de ya no buscar como responsabilizarse, si se están responsabilizando de si yo hubiera, si esto hubiera, si aquello, ¿no? Sé que es difícil, Ujú. pero tal vez es lo más que yo puedo como aconsejar, ¿no? El hecho de que pues las situaciones de vida pasan, los accidentes pasan, las enfermedades pasan, entonces es parte de la cuestión natural Ujú. de la vida, ¿no? Llega un momento, nacemos, crecemos y morimos, algunos crecen más, algunos llegan a viejos, otros no, Ujú. entonces, pues bueno, ¿no? Ir a, sí, buscar a alguien quien les pueda prestar un apoyo profesional. En dado caso que vayan con alguien y digan, no me siento cómodo, también se vale y digan, pues quiero cambiar porque pues no es Porque forzoso. aquí es como con el doctor literal, ¿no? De que no me sentí cómodo con su opinión, con cómo me lo dijo, segunda, tercera, cuarta, décima, las opiniones que Ajá. sean necesarias. Exactamente. Ok. ¿Por qué? Porque al final es tu intimidad. Es algo Ok. muy íntimo, entonces, ¿cómo lo vas a hablar, lo vas a desarrollar con alguien con quien no te sientes cómodo? Y se vale decir, oiga, con usted no me siento cómodo. Perfecto. Entonces, ¿con quién te sentirás cómodo? No sé, con una chica, bueno, con una mujer, con una persona mayor, Y entonces uno por ética es aunque tengo con quien recomendarte que yo sea que es bueno, te recomiendo. Si no, pues bueno, no tengo estas opciones si gustas y si no también. Si no, mi puerta está abierta y... Claro, Ok. porque es algo muy íntimo. Ok. Entonces también el darle valor a esa cuestión de que es una cuestión íntima, sea lo que sea, una pérdida de una persona, una pérdida de un familiar, de una situación de vida, porque también, ¿qué generó el COVID? Pérdida de situación de vida. Muchas personas perdieron muchísimas cuestiones de estabilidad económica, con ellos su estabilidad emocional, la preocupación de muchos padres de cómo pago lo de mis hijos, Ujú. el hecho de que muchas personas perdieron un techo para vivir.
es algo que sí, no es una muerte de una persona, pero es cambiarles toda la vida. Sí. Entonces, el hecho de que, pues bueno, no, tal vez soluciones para eso no tengo, desafortunadamente me encantaría tenerlas, pero que se entienda que es una situación extraordinaria y que sí, no es una cuestión de que se echen tierra a sí mismos. Sí, no, la intención no era que tuviéramos conclusión, bueno, perdón, una receta de cocina para que todos resolvieran sus problemas, sino más bien esto, ¿no? De, pues al final del día, saber que, hombre, si yo me siento mal por haber perdido algo o lo que sea, pues no está mal, ¿no? Es parte de, ¿no? O que si yo me estoy sintiendo mal o si yo estoy teniendo este proceso, pues precisamente pues tal vez sería bueno, sería sabio el acercarme a buscar un apoyo profesional, ¿no? Precisamente, antes de brincar a mis conclusiones, Nat. Hay que ir a terapia. La verdad, la terapia es algo muy maravilloso. Mucha gente lo ve como que, ay, estás loquito. Pero no, es como un acto de amor muy padre porque te sanas y pues está bien, te conoces. Bueno, es que al final de cuentas, no es que lo consideramos así entre nosotros nada más, sino que pues para nuestra época ir a terapia Sí, era como un... que, Era estás un, loquito. era un, lo mandaron a terapia, no te lleves con él, Sí, ¿no? O sea, pero- el niño que iba a terapia en la primaria era como el niño estigmatizado de... Yo no lo decía porque me daba pena. Ah, exactamente, ¿no? O sea, y para nuestros papás el clásico, échale ganas, todo tiene que salir, o esa era la terapia, ¿no? No, y el echarle ganas, parte de es un poder ir a una consulta para darme tiempo a mí mismo dentro de mi intimidad. Claro, porque era una terapia, También no es es nada parte más de que vas, o sea, por lo menos a mí me costó mucho trabajo ya ahora a mis 30 decir, voy a ir a terapia porque era un, ay, puta, ¿y qué van a pensar de mí? Estoy loco. Y entonces entrabas en ese conflicto moral de si dar ese paso, ¿no? Y era una gran batalla Sí. interna, No, yo era ¿no? de, ay, yo no lo necesito, yo tengo todo bajo control, pobre gente que está alrededor, está mal, yo estoy bien, yo tengo todo bien organizado. Y las ardillas son mis Y amigas. todos son mis amigos y todo está bien, porque nadie vive mi situación, la gente está loca. Sí, Pero yo claro. no veía lo que la gente veía a mi alrededor, ¿no? Ujú. En especial una amiga que te quiero mucho. Pero era así de, ay, ¿qué me estás viendo? Está mal todo. Y ya cuando empiezo a ir a terapia, es de, no, pues sí estaba un problema un poco, algo. Sí tenía un poco de razón. Sí, tenían un poco de razón. Entonces, no hay nada como ir a terapia. Busquen a su profesionista de la salud más cercano y de mayor confianza. Si no, vamos a dejar los datos de Jan, por si quieren contactarla y tomar terapia con ella, o igual que ella los contacte con alguien más. Eso, A ver, aprovechando esta situación, ya que te estamos haciendo la difusión, páganos. seguimos esperando el depósito. Y más allá de eso, Patrocinio. ¿cómo funcionan tus ¿Sesiones? terapias, tus sesiones? ¿Son presenciales? ¿Tienen que ir al consultorio, tal, para que pues, cualquiera que te pueda escuchar? Ok, bueno. Ahorita a muchas consultas las estoy dando en línea, ya sea porque, bueno, algunas personas viven en otros estados y también por la cuestión de la oleada de Omicron. Omicron, ya. Entonces, Pensé que lo estaba censurando para que no nos monetice YouTube. Edición te lo agradezco. Ok. Bueno, pero ahí lo censuran si se tiene que Monty del censurar. futuro, recuerda otra cosa que tienes que hacer. Ok, entonces algunos lo estoy haciendo en línea. Si se está haciendo consultorio es en el estado de Puebla. Entonces, para que, pues bueno, no, porque sería imposible trasladarme a Guadalajara o algo así. Bueno, si te pagan los vuelos, pues te vas. Sí, pero no creo que sea posible. No sabemos. ¿Quién sabe? ¿Qué tal si algún magnate multimillonario nos está escuchando y quiere soltar millonadas? 155 No, y- visitadores son de allá. No, pero tampoco es así de, ay, bueno, tiene mucho, entonces vamos a sacar. No, sino la idea es al fin y al cabo desarrollar cosas con las personas. Bueno, pero ¿no? entonces en línea se puede. O sea, yo puedo agarrar mi webcam por Zoom y tener mi consulta sin ningún tema y irle dando hacia adelante. Sí. Ok, va, perfecto. Ahorita ponemos tus Muchas redes gracias. sociales y todo para que te contacten. Monty del futuro, ponlas aquí. Así. Así, y que bailen. conclusión. Mi conclusión, el duelo es un tema bastante difícil. COVID fue nuestro pretexto para tomar este tema, sin embargo, en México vivimos mucho tipo de duelo y de diferentes maneras. Entonces, señores, siempre intenten estar lo mejor posible con la persona más cercana, porque nunca sabemos cuándo es el último día, y cuando se acerque esto,
o esté sucediendo, pues ve con un profesional, ¿no? O sea, al final del día, yo sé que platicas muy padre con la otra persona, que tomándote una cheve puedes platicar de esto, tal, lo que sea, pero no es lo mismo que tengas el consejo de un profesional, el apoyo, alguien incondicional que te va a estar ahí contigo en todo este proceso, ¿no? Siempre y cuando tú lo quieras y siempre y cuando, pues, tú estés abierto a, ¿no? Ve a terapia, vayan a terapia. Y pues si no quieren ir a terapia porque les da miedo, se sienten confundidos, lo que ustedes quieran, hombre, busquen ese valor, no, no es malo, ¿no? O empiecen por lo más simple, siempre va a haber alguien a tu lado queriéndote escuchar. Y pues desde ahí es un gran inicio. O inicien un podcast. Porque nosotros inician un podcast con uno de sus mejores amigos, segura. Y bueno, Tu recomendación. mi recomendación del día, precisamente como tocamos el duelo, justo esta semana me puse a leer El extranjero de Albert Camus. El libro va un poco de, bueno, Albert Camus, el padre del existencialismo, o uno de los grandes exponentes, precisamente. El protagonista de este libro empieza con una noticia de que su mamá muere. Su mamá vivía en un asilo, en una ya casa de ancianos. Y entonces él le da la noticia de que murió su mamá y justo él empieza con esta parte de la culpabilidad, de que él se sentía culpable, de que si lo hubiera cuidado, de que si nunca lo hubiera llevado al asilo, etcétera, etcétera. Y empieza con todo esto y bueno, y de ahí va desarrollando toda una situación más que precisamente, digo, ya si después algún psicólogo lee el libro y lo analiza, tal vez podría decirnos si era un duelo mal llevado o lo que sea, todo lo que lleva al personaje a su desenlace, ¿no? Pero léanlo, es súper cortito, o sea, es de 145 páginas, una cosilla, o sea, en una tarde, en 3 4 horas, un buen café, una buena musiquita y te lo chingas, ¿no? Nat. Yo pensé que nuestra invitada nos diera una recomendación antes de. Primero tú y después va la invitada, porque déjalo piensa, seguro, no, seguro la agarramos en curva. Mi recomendación va de la mano de la recomendación de Omar. Les voy a recomendarles una canción que está inspirada en ese libro y está escrita por una de las mejores bandas del mundo, The Cure, y la canción se llama Killing an Arab. Está basada en El extranjero de Camus. Escúchenla y de ahí den su salto a la discografía de The Cure. Háganse un favor Y vuélvanse góticos. y vuélvanse darks y sigan a Robert Smith. ¿Y alguna recomendación que nos puede hacer? Ya puede ser un lugar, un museo, comida, una receta, o si quiere algo relacionado con el tema, lo que tú quieras. Pues realmente tal vez las recomendaciones en algo en específico, porque mis gustos son medio peculiares, Adelante. pero sería como si tienen ganas de leer, lean, si escuchar música, dense su tiempo personal, disfruten ese tiempo personal y pues bueno, no, también es bueno de pasar tiempo a solas, entonces busquen algo que les guste estar haciendo solas para poderlo realizar, ¿no? También ese tiempo que les ayude a pensar o a no pensar, dependiendo. Hay momentos en donde necesitamos masticar las ideas, hay otros momentos en donde necesitamos despejarnos, entonces, pues tal vez empezar por eso. Me parece muy bien. Entonces, esto fue una edición más de Domisaurios. El podcast. Nos vemos el próximo jueves. Bye.